Continuamos con el ejercicio porque justo en el vídeo anterior se ha llenado la tarjeta de la cámara y me he quedado a medio, ¿vale? Y vamos por aquí, estábamos hablando del logaritmo neperiano, que mi hija Paula me había dicho: papá, cuando el logaritmo ese la cámara ha dejado de grabar, y ahí me he quedado. Entonces, y por cierto, he visto que el vídeo parecía que la pizarra estaba un poco torcida, la pizarra está recta, pero no penséis que ahora estoy aquí en un estudio de grabación. Estoy en la habitación de mi hija Carmen, que era donde estaba esta pizarra, es decir, que se hace lo mejor que se puede. Entonces, aquí tenemos el logaritmo neperiano y vamos por aquí, radio 3, que es el de fuera. Aquí ya os digo, en lugar de poner 0,07 dividido entre 0,06, podéis poner pues 8 dividido entre 7, dividido por 2pi, la lambda del material aislante, que es este 0,04, más 1 partido por h del exterior, que es 12, por 2 por pi, y por el radio exterior, que es 8 ahora. Pero aquí sí que tenéis que llevar cuidado y poner 0,08, ¿vale? En centímetros, porque lambda va, o sea, perdón, en metros, porque lambda va en metros. Y esto, cuando tenemos el aislante, vale 129,02 unidades, vatios, partido por metro, ¿vale? Antes creo que no lo había puesto, o si lo había puesto porque lo he borrado, era vatios partido por metro, el 474 de antes, ¿vale? Pues si tenemos esta tubería sin aislante, las pérdidas de calor por unidad de longitud son 474,7 vatios partido por metro, y cuando tenemos el aislante pasan a ser 129,02 vatios partido por metro, ¿vale? Luego, en el siguiente apartado de este problema, se pregunta, dice lo primero, si la colocación tal, dice el flujo de calor por unidad de longitud de tubería con y sin aislante. Esto es lo que acabamos de responder, la pregunta B. Y el C, la temperatura en las superficies interiores y exteriores de la capa aislante. Es decir, cuando tengamos el aislante vamos a tener una tubería, un primer material que lo rodea y un segundo material que lo rodea, ¿vale? Y nos está pidiendo la temperatura en esta interfase y en esta otra interfase. Bien, antes de hacer esto, tendríamos que resolver los problemas de los cerramientos y el cálculo de las temperaturas en las interfaces, ¿vale? Porque, aunque es muy similar, pero yo creo que vosotros entendéis mejor estos problemas de las temperaturas si os lo explico inicialmente haciendo un problema, resolviendo un problema de las temperaturas en las interfaces. Pero bueno, como la idea sería, como ahora quiero terminar este problema, voy a hacerlo, pero recordad que antes de ver esta parte final del problema es mejor que os repaséis el siguiente problema que voy a hacer, donde calculo las temperaturas en las interfaces de un cerramiento, ¿vale? Porque este tipo de problemas ya veremos que se va a resolver de la siguiente forma. Imaginémonos, ya esto lo cierro, lo borro, perdón. Entonces hemos calculado el flujo de calor en este problema cuando tengo aislante. Este flujo de calor por unidad de longitud hemos visto que son, pues este flujo de calor es el número de antes, que era 129,02 vatios partido por metro, ¿vale? Bien, ese flujo de calor se va a mantener constante a lo largo de todo el cerramiento, porque aquí no estamos hablando de la densidad de flujo. Esto es muy importante. La densidad de flujo aquí no se mantiene constante porque va cambiando la superficie. El flujo, la energía, sí, esto es la energía, digamos, imaginaros que, bueno, a ver qué caso, imaginaros bueno, aquí lo que viene a pasar es que, mirad, imaginad esto, tengo aquí el agua más caliente, empieza a emitir energía, ¿vale? Entonces, la energía por unidad de superficie no es constante porque cuando estoy más alejado del punto inicial, la superficie es mayor, y por eso la densidad de flujo, que es la energía partida por la superficie, va siendo cada vez más pequeña. Pero la cantidad de energía que está atravesando aquí o que está atravesando aquí es la misma. Aquí tenemos, digamos, la energía más condensada, por decirlo de alguna forma, pero la superficie también es menor. Y aquí está más dispersa, pero la superficie es mayor. Entonces tenemos más superficie, pero la energía se conserva. Tú emites cierta energía, se va abriendo, pero la que va pasando por las distintas capas es la misma. Por eso este flujo de calor, ese flujo de calor es constante, que no la densidad de flujo, ¿vale? Entonces, estos problemas lo que me dicen es que
este flujo de calor por unidad de longitud siempre va a ser el mismo. Siempre es el mismo, esté donde esté. Yo voy a tener una tubería con un radio R1 y un radio R2. Y el problema me pregunta que calcule las temperaturas en estos... No, en la temperatura en la superficie interior y la temperatura en la superficie exterior. Dejadme que lo mire. La temperatura en la superficie interior y exterior de la capa aislante. Vale, me pregunta la temperatura en la superficie interior y exterior de la capa aislante. Vale, de todas formas, calculemos las temperaturas en todas las superficies, ¿vale? Aquí tendríamos el material. Voy a hacer mejor el dibujo. Tenemos un tubo de un cierto radio. Este es el radio 1 y este es el radio 2. Aquí vamos a tener una temperatura en la superficie interior, una T1 y luego tenemos el aislante. Y en este lado de aquí vamos a tener una temperatura en la superficie exterior, ¿vale? Y luego tendríamos una temperatura en el interior y una temperatura en la superficie exterior, ¿vale? Bien, ya os digo que este problema, para que lo entendáis bien, tenéis que ver los siguientes problemas, ¿vale? Porque aquí lo que se va a dar es que este flujo de calor es constante. Por eso, la primer diferencia de temperatura proviene del hecho de que aquí hay una resistencia a la convección y a la radiación. Pero este flujo de calor es constante, ¿vale? Entonces yo lo que quiero hallar es la diferencia de temperaturas ahora que tengo entre el interior y la superficie interior. ¿Y por qué hay una diferencia de temperaturas entre el interior y la superficie interior? Porque hay un coeficiente de convección en la superficie interior. Y ese valor, el de la superficie interior, es de 189, ¿vale? La H de la superficie interior es 189. Entonces, la resistencia que tengo entre el interior y la superficie interior será 189 por 2pi y por el radio interior, que era 0,06, ¿vale? Entonces, este incremento de aquí, si esto de aquí, como se mantiene constante, es igual a 129,02 vatios partido por metro, esto de aquí me dará la diferencia de temperatura que tengo entre el interior y la superficie interior, ¿vale? Entonces, estoy viendo aquí mis datos porque... Simplemente porque yo he empezado a resolverlo desde el exterior, ¿vale? He empezado a resolverlo desde aquí. Entonces, los resultados los tengo desde el exterior. Entonces, esto sería igual, o sea, el flujo de calor es el mismo, pero si yo empiezo a resolverlo desde el exterior, la temperatura en el exterior hemos dicho que es 25, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay una temperatura diferente? ¿Por qué la temperatura es diferente entre el exterior y la superficie exterior? Eso es porque hay un coeficiente de convección y radiación en el exterior que habíamos dicho antes que era 12 vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Entonces aquí estaba calculando la diferencia de temperatura entre el interior y la superficie interior. Por eso utilizaba el 189, que es la H del interior. Si aquí en lugar de esa H pongo la del exterior, este incremento de temperatura es el que tengo desde el exterior y la superficie exterior. Entonces, ¿cuánto vale este incremento de la temperatura? Este incremento de temperatura vale 21,38 grados centígrados. ¿Qué implica eso? Que entre el exterior y la superficie exterior hay una diferencia de temperatura de 21. Entonces, si fuera la temperatura de 25, la temperatura en la superficie exterior sería de 46 grados centígrados, ¿vale? Aquí lo que estoy diciendo es que la densidad de flujo que atraviesa cualquier parte de mi problema o de mi tubería, la densidad de flujo, no, el flujo de calor por unidad de longitud es el mismo. Este flujo de calor es el mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que este número lo está atravesando cualquier zona de mi tubería. Entonces, entre estos dos puntos, entre el exterior y la superficie exterior, lo que tengo es la resistencia vinculada a la convección y a la radiación. Por eso la temperatura en el exterior no es la misma que la superficie exterior. Y eso es lo que me permite calcular esta temperatura en la superficie exterior, ¿vale? Entonces ya yo sabría que la temperatura en la superficie exterior es igual a 46. Ahora voy a calcular la temperatura aquí, en la mitad, en la T1 que he llamado antes. ¿Por qué no es igual la temperatura aquí y aquí? Porque tengo esta resistencia vinculada con la conducción. Entonces, en ese caso tendría que este flujo de calor, que es el mismo valor que antes, el 129,02, es igual al incremento de temperatura que tenga entre estos dos puntos, partido por logaritmo neperiano de 8 dividido entre 7, partido por 2pi y 0,04. ¿Cuánto vale este incremento de temperatura? Esto no es un igual, o sea, esto pasa aquí multiplicando, despejo el incremento de temperatura, y este incremento de temperatura es igual a 68,53 grados centígrados. ¿Qué implica esto? Que esta temperatura
1, la temperatura que hay en el interior, es de 114,46 grados centígrados. ¿Vale? Entonces habría que calcular esta temperatura de aquí. ¿Por qué la temperatura en la superficie interior no es la misma? Porque tengo aquí la tubería, y esa tubería va a hacer que la temperatura sea todavía más baja. Entonces tengo que volver a aplicar esta ecuación y volver a calcular la nueva temperatura, ¿vale? La nueva temperatura que tendría en esta parte de aquí. ¿Cómo haría eso? Ya os digo, este flujo de calor es el mismo, este flujo de calor por unidad de longitud es el mismo, y aquí tendría incremento de temperatura partido por la siguiente resistencia, que es esta de aquí, que sería logaritmo neperiano de 7 partido por 6 dividido por 2pi, y la lambda de la tubería habíamos dicho que era 189, ¿vale? Entonces de aquí despejo este incremento de temperatura y vamos a ver cuánto es, porque aquí este no lo tengo calculado. Este no lo tengo aquí calculado, pero bueno, despejando aquí el incremento de temperatura me dará la diferencia de temperatura que tengo entre estos dos puntos, y cuando se la reste a la temperatura que tengo aquí, obtendré la que tengo en la superficie interior. Este ejercicio lo voy a volver a explicar una vez que haga el siguiente ejercicio, donde voy a determinar las temperaturas en las interfaces de las paredes, ¿vale? Porque normalmente se entiende mejor cuando se hace el otro problema, ¿vale? Aún así quería terminar este problema porque lo había hecho, digamos, al final de la teoría, y quería terminar la teoría de la transmisión del calor a través de la tubería, pero nos volveremos a esa parte justo cuando hagamos el siguiente problema, que será en el siguiente vídeo. Por lo demás, por hacer algo distinto, quiero recomendaros algún libro para que leáis, y que no... Ya sabéis que todo el mundo se ha ido a comprar comida, a comprar higiene, pero también hay que hacer otras cosas, ¿vale? Además de ampliación de física. Yo os recomiendo a este autor, Kazuo Ishiguro, y por ejemplo Cuando fuimos huérfanos, o este de aquí también está muy bien, Los restos del día. Los dos libros están muy bien, así que os recomiendo que como yo creo que todavía se puede comprar a través de Amazon, al menos libros, y que os lo lleven a casa, os recomiendo estos dos libros. Y un tercer libro, que sería este de aquí, La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe. Este también está muy bien y os lo recomiendo. Así que seguir activos, seguir mis clases, hacer deporte en casa también, y moveros y aprovechar el tiempo, estar contentos, optimistas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, activar la campanita, darle like para no perderos